¿Qué tal? Muy buenas tardes, siendo las 14 horas con 15 minutos exactamente del día 8 de octubre, aunque dice aquí septiembre en el guión que me hizo el secretario ejecutivo del 2025. Damos inicio a la 19ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur. Le pido por favor al secretario ejecutivo que me corrobore que esta es la 19ª sesión pública del Consejo. Mientras me corrobora, comentar que derivado de cuestiones ajenas a este pleno, el comisionado Carlos Zambrano no entró a la sesión, siendo que el reglamento de sesiones indica que a los 15 minutos de no encontrarse presente en la modalidad virtual o en su caso presencial, según haya sido emitida la convocatoria, pues se dará inicio a la sesión con los integrantes del Pleno que se encuentren en asistencia. Entonces, secretario ejecutivo, estamos en la 19ª sesión. Es correcto, comisionada Bien, presidenta, es la entonces le pido, 19ª sesión. entonces le pido por favor que verifique el quórum legal de esta sesión. Como lo instruye, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, doctora Rebeca Lizeth Buenrostro Gutiérrez. Presente. Comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Buenas tardes, presente. Bien. El comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia no se encuentra conectado. Informo que hay quórum, presidenta. Perfecto. Existe quórum por mayoría, en razón de lo cual se consideran válidos los acuerdos tomados en esta 19ª sesión pública ordinaria. Bueno, comentar esta parte, ¿no? Que estamos en mayoría y que habremos de votar la comisionada Cintia Macías y su servidora cualquier asunto de este pleno. Bien, le pido por favor también al secretario ejecutivo que me haga el favor de dar cuenta de la orden del día. Como lo instruye, comisionada presidenta. Orden del día, punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la 18ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, de fecha 24 de septiembre del 2025. Punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia de la comisionada presidenta, la doctora Rebeca Lizeth Buenrostro Gutiérrez. Son los expedientes el 085 del 2025 y el 073 del 2025. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia del comisionado licenciado Carlos Osvaldo Zambrano Sarabia. Son los expedientes 077 del 2025, el 083 2025, el 093 2025, 102 2025, 104 2025, 074 2025 y 122 2025. Punto número 6. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de denuncias de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Son las denuncias DIOT-3009-2024, DIOT-3012-2024. Punto número 7. Presentación del informe que conforme al artículo 29, apartado B, fracción 1 del Reglamento Interior del ITAI Baja California Sur, presenta el licenciado Rodrigo Rufo González, secretario ejecutivo del ITAI Baja California Sur. Número 8, Asuntos Generales. Número 9, Clausura. Lugar, Sala de Juntas Virtual del ITAI Baja California Sur. Fecha, miércoles 8 de octubre del 2025, hora 14 horas. Es cuando. Muchísimas gracias. Le comento y le pregunto a la comisionada maestra Cintia Macías si está de acuerdo en que se bajen los proyectos enlistados de la ponencia del comisionado Carlos Zambrano en virtud de que no se encuentra. Creo que está conectado el comisionado Zambrano. ¿Ya se conectó? Parece ser que se acaba de conectar, sí. Licenciado, no sé si nos escucha. Ya no. Entonces, si le parece bien, comisionada.
Sí, por supuesto, coincido en el sentido de que si no se encuentra el ponente para llevar a cabo la exposición de sus asuntos, no tendría caso nosotros votar ese punto. Perfecto. Entonces, le pido por favor al secretario ejecutivo que tome sentido del voto de la aprobación de la orden del día. Secretario ejecutivo. Secretario ejecutivo. ¿No se le escucha? Ya, disculpa. Va de nuevo. Como estoy comisionada, someto a su consideración el orden del día propuesto, dando de baja los expedientes que tiene la ponencia del licenciado Carlos Osvaldo Zambrano, debido a que no se encuentra conectado. Por eso solicito sean tan amables de manifestar el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. Nada más para precisar, no es darlos de baja, es bajarlos de la orden del día para su Ok, posterior presentación y estoy a favor. muy bien, anotado. En consecuencia, queda aprobado por mayoría el orden del día propuesto, dando de baja de la orden del día los asuntos enlistados de la ponencia del comisionado licenciado Osvaldo Zambrano Sarabia. Perfecto, muchas gracias. En cuanto al punto número 3, corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 18ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California Sur, de fecha 24 de septiembre del 2025. Como se mandaron a los correos electrónicos de los comisionados sin haber recibido ninguna observación, ningún comentario al respecto, pido por favor que se tome el sentido del voto. Como instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación del acta de la 18ª sesión pública ordinaria del Consejo General del Instituto de fecha 24 de septiembre del 2025, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Comisionado licenciado No, a ver, Zambrano. el comisionado no tomó asistencia, se inició esta sesión sin su asistencia, se bajaron los puntos que tenían que ver con el comisionado en la orden del día. Entonces, el comisionado, pues no creo que pueda estar en condiciones de votar porque no tomó asistencia. Y empezamos en los minutos que corresponde a la diferencia horaria para que se pudiera iniciar el pleno. Con todo respeto, y digo, sin demeritar ni afectar en absoluto al comisionado en sus derechos, simplemente no es parte de esta sesión al no haber votado la orden del día y no haber tomado la asistencia en su momento. Muy bien. Perdón, Comisionado. comisionada, perdón. Como parte integrante del Pleno, sí, mientras no se termine la sesión, usted la abrió, usted lo dijo, tengo problemas técnicos para iniciar la sesión, pero mientras no se cierre la sesión, puedo ingresar sin ningún problema a realizar la votación de los asuntos y de ninguna manera se me puede excluir. Si vamos al reglamento de sesiones, también indica que cuando alguno de los comisionados no se encuentren, se dará un término de al menos 15 minutos. Estuve desde temprano tratándole de decir que tenía problemas de interconexión. Entonces, como parte integrante, de ninguna manera usted me puede excluir de A ver, no realizar se la confunda, votación. comisionado, no se le excluye en absoluto, al contrario, nada más le hago ver que efectivamente se dieron los 15 minutos de tolerancia. Usted no estuvo presente para tomar la asistencia que corresponde y darle el respeto y la solemnidad que merece una sesión del Pleno, y por eso usted, al no votar y no haber estado presente para tomar su asistencia, independientemente de su causa, razón o motivo, considero yo que pues no estaría como presente por decirlo. ¿Quiere participar del voto? Sin problema, nada más que el acta va a quedar que usted no estuvo, se nombró la asistencia y usted no estuvo en la asistencia. Le sugiero que en subsecuentes ocasiones, si tiene problemas técnicos, como siempre, que por favor, pues tome sus tiempos y sus medidas porque su obligación es atender a las sesiones del Pleno y no de nosotros estarlo esperando.
Entonces, secretario ejecutivo, le pido por favor entonces tome el sentido Sí, del nada más en réplica a lo que me comenta. Sí. Rodrigo, por favor, secretario ejecutivo, ¿Me tome el escucha, sentido del comisionada? voto. Estamos en el punto de tomar el sentido del voto. Mire, Adelante, ¿me secretario escucha ejecutivo, nada por más? favor. Pido la réplica, comisionada. Ahorita no hay réplica, estamos en el sentido ¿Cómo del que voto. no? Pues está haciendo alusión a mí y me está Estoy en el diciendo. Sí. sentido del voto. Entonces Secretario creo que usted no ejecutivo, por tomó, favor. comisionada, creo que usted no tomó en cuenta lo que le Secretario estoy ejecutivo, diciendo. ¿cuántas veces se lo tengo que Comisionada. pedir? Consecuencia, Sí. queda aprobada por mayoría el acta de la 18ª Ay, sesión Dios mío pública santo, ¿cómo ordinaria ayudar? del Consejo General del Instituto de fecha Ni a usted 24 de tampoco con septiembre las de tecnologías. 2025. Bien. El comisionado está presente si quiere seguir participando de la sesión sin ningún problema. Punto número 4, que corresponde a la lectura, discusión y aprobación en sus casos de los proyectos de resolución de recursos de revisión de la ponencia de su servidora Rebeca Buenrostro como parte de este pleno. Es el expediente recurso de revisión 085 del 2025 y el 073 del 2025. El primero, cuyo sujeto obligado es el organismo operador municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Saneamiento de La Paz, Baja California Sur, y el segundo, el Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. En ambos casos se resuelve revocar la respuesta otorgada. ¿Hay algún comentario que tenga que ver con los asuntos expuestos? Si no hay Por mi comentarios, parte, ¿me adelante, permite? comisionado. ¿Perdón? Sí, llevé a cabo la revisión de los proyectos que tiene a bien enlistar hace un momento, en los cuales considero y coincido con la propuesta que está realizando de los mismos. Es cuanto. Muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, le pido por favor al secretario ejecutivo que tome el sentido del voto. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración la aprobación de los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 4 de la ponencia de la comisionada presidenta doctora Rebeca Lisset Buenrostro Gutiérrez, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Consecuencia, quedan aprobados por mayoría los proyectos de recursos de revisión enlistados en el punto número 4. Muchísimas gracias. En virtud de que no se encuentra otra vez el comisionado Carlos Zambrano y se observa otra vez, pues no se le toma el sentido del voto y pues tampoco se van a ver sus asuntos en esta sesión. Por lo cual pasamos al siguiente punto que se convierte en el 5, que es la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de resolución de denuncias de la ponencia de la comisionada maestra Cintia Vanessa Macías Ramos. Gracias, presidente. Efectivamente, pongo a consideración de este pleno dos proyectos de resolución de las siguientes denuncias. La primera de ellas es la denuncia 9/2024, cuyo sujeto obligado es el Honorable Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, en la cual el sentido de la resolución es que se sobresea en virtud del momento de que llevar a cabo la revisión y análisis del desahogo de esta denuncia. Efectivamente, el sujeto obligado sí tenía cargada la información, a lo cual fue el motivo de la denuncia. En cuanto al segundo de ellos es la denuncia número 12/2024, el sujeto obligado es de igual forma el Honorable Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, y en ese sentido, contrario al anterior, el sentido es que se propone que se declare fundada la denuncia en virtud de que efectivamente en este sí no se encuentra cargada la información motivo de la denuncia. Es cuanto. Muchísimas gracias. Por favor, secretario ejecutivo, tome el sentido del voto. Yo solamente reconocer el trabajo de seguimiento que siempre le da muy puntualmente la maestra Cintia Macías, no solamente a su ponencia, sino a la ponencia de sus pares. Gracias, comisionada. Adelante, Rodrigo. Como lo instruye comisionada presidenta, someto a su consideración aprobación de los proyectos de resolución de denuncias enlistados en la ponencia de la maestra Cintia Vanessa Macías Ramos, por lo que solicito sean tan amables de emitir el sentido de su voto. Comisionada maestra Macías. A favor. Comisionada presidenta doctora Buenrostro. A favor. Consecuencia, quedan aprobados por mayoría los proyectos de resolución de denuncias enlistados en el punto ahora número 5. Muchísimas gracias. En cuanto al punto número 7, es la presentación del informe por parte del licenciado Rodrigo Rufo González, secretario ejecutivo de este instituto, de conformidad con el artículo 29, apartado B, fracción primera del reglamento interior del mismo. Por favor, secretario ejecutivo, tiene sentido el uso de la voz. Muchas gracias, comisionada presidenta.
Tuvimos el mes de septiembre 2 sesiones ordinarias y una extraordinaria, en el cual tuvimos 17 acuerdos cumplidos. En materia de recursos de revisión, tuvimos 21 recursos en materia de acceso a la información pública y 13 resoluciones. En materia de protección de datos personales no tuvimos. Denuncias, hubo 2 resoluciones. Asesorías de capacitación y difusión tuvimos 2, de jurídico 28, de informática 12. En el total nos dan 42. De notificaciones tuvimos 54 notificaciones electrónicas y 2 físicas. De capacitaciones tuvimos una capacitación, una de sujetos obligados capacitados y de servidores públicos 3 servidores públicos capacitados. Instituciones 6 y 1,380 ciudadanos capacitados. Boletines, tuvimos un boletín, infografías 2, gráficos 4 y tuvimos 86 comunicados de oficialía de partes. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. Muchas felicidades, como siempre, el trabajo del instituto y de todos. Siguiente punto es el número 8, el punto 7 corresponde a asuntos generales. No hubo asuntos generales a tratar, por lo que pasamos al número 8 de esta orden del día, que corresponde a la clausura, y siendo las 2:00 de la tarde con 31 minutos del 8 de octubre del 2025, se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta institución en cuanto a esta sesión, 18ª sesión pública ordinaria. Muchísimas gracias.